En el punto más alto de un evento lujoso, un incidente inesperado revela la crueldad de cierta gente de la élite y coloca a una joven profesional en el centro de la atención por los peores motivos. Entre miradas de desprecio y murmullos malintencionados, un poderoso empresario da un paso al frente, movido por una urgencia que ni él comprende. Esa defensa inesperada crea un vínculo magnético y enciende una pasión que nadie podrá detener. La noche de Barcelona brillaba con las luces del Gran Hotel Majestic, donde se celebraba uno de los eventos benéficos más esperados del año. Elena Vargas recorría el salón con pasos ligeros pero decididos, su mirada atenta capturando cada detalle. Las flores en los centros de mesa, la disposición de las copas de cristal, el brillo perfecto de la cubertería. Había trabajado 3 meses en este evento y no podía permitirse ni un solo error. A sus 27 años, Elena había construido su empresa de organización de eventos desde cero, con nada más que talento, dedicación y una capacidad asombrosa para transformar espacios ordinarios en experiencias inolvidables. Cada euro ganado había sido fruto de su esfuerzo, cada cliente conquistado con su profesionalismo impecable. No venía de familia rica, ni tenía contactos poderosos. Solo tenía su trabajo y su dignidad, y eso le bastaba. Ajustó un último centro de flores cuando sintió una presencia detrás de ella. Se giró y casi dejó caer el ramo de rosas blancas que sostenía. Diego Santoro estaba allí, mirándola con una intensidad que la dejó sin aliento. Él era imposible de ignorar. A sus 36 años, Diego era conocido en toda España como uno de los empresarios más poderosos del país. Alto, de hombros anchos y porte aristocrático, tenía el tipo de presencia que hacía que las conversaciones se detuvieran cuando entraba en una habitación. Pero lo que más impactaba eran sus ojos, oscuros, profundos, y en ese momento, completamente fijos en ella. Diego no sabía qué le estaba pasando. Había asistido a cientos de eventos como este. Había conocido a miles de mujeres hermosas e interesantes, pero nunca, jamás en toda su vida, había sentido lo que sintió al ver a Elena Vargas por primera vez. Era como si algo dentro de su pecho, algo que siempre había estado dormido, de repente despertara rugiendo. Ella era delicada, con una belleza natural que no necesitaba artificio. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros y sus ojos color miel lo miraban con una mezcla de sorpresa y timidez. Llevaba un vestido color crema que realzaba su figura sin ser ostentoso. Y había algo en su postura, en la forma en que sostenía esas flores, que transmitía una gracia innata. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Buenas noches, dijo Diego, su voz más grave de lo habitual. ¿Es usted la organizadora de este maravilloso evento? Elena asintió sintiendo un calor inexplicable subiéndole por el cuello. Sí, señor Santoro. Elena Vargas, para servirle. Diego, por favor, corrigió él extendiendo su mano. El placer es completamente mío. Cuando sus manos se tocaron, ambos sintieron una descarga eléctrica. Diego sostuvo su mano unos segundos más de lo necesario y Elena no hizo ademán de retirarla. El mundo pareció reducirse a ese punto de contacto, a esa conexión inexplicable que ninguno de los dos podía negar. Ha hecho un trabajo excepcional, continuó Diego sin soltar su mirada. Cada detalle está perfecto. Puedo ver la dedicación detrás de todo esto. Gracias, respondió Elena, y una sonrisa tímida iluminó su rostro. Es mi pasión. Me gusta crear espacios donde la gente pueda sentirse especial. Y entonces hablaron. O más bien, Diego la escuchó hablar como nunca había escuchado a nadie en su vida. Le preguntó sobre su trabajo, sobre cómo había empezado, sobre sus sueños, y Elena, sorprendida por el genuino interés de aquel hombre poderoso, se abrió de una manera que raramente hacía con extraños. Diego no podía apartar los ojos de ella. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de su trabajo, cómo gesticulaba con delicadeza al explicar algo que le apasionaba, la risa suave que escapaba de sus labios cuando él hacía algún comentario ingenioso. Todo en ella lo cautivaba.
Lo arrastraba hacia un territorio desconocido que nunca había querido explorar. Para un hombre que siempre había visto el mundo en términos de estrategia y lógica, que había planeado su vida como quien diseña un edificio, esto era completamente desconcertante. Diego Santoro no creía en el amor a primera vista. No creía en el amor, punto. Había aceptado hace mucho tiempo que se casaría por conveniencia, por alianzas empresariales, que tendría una esposa adecuada, elegida por razones prácticas, no emocionales. Pero mientras miraba a Elena Vargas sonreír, mientras escuchaba el timbre melodioso de su voz, algo dentro de él se rompió y se reordenó de una forma completamente nueva. «Debo atender un asunto con el servicio de catering», dijo Elena finalmente, con evidente reluctancia. «Pero ha sido un placer conversar con usted, señor Diego». «El placer ha sido enteramente mío», respondió él, tomando su mano nuevamente y llevándola a sus labios en un gesto que hizo que el corazón de Elena diera un vuelco. «Espero que podamos continuar esta conversación más tarde». Ella asintió, sonrojándose, y se alejó hacia la cocina. Diego la siguió con la mirada, completamente ajeno a todo lo demás. No se dio cuenta de que, desde una esquina del salón, alguien lo observaba con los ojos entrecerrados y los puños apretados. Isabela Montalvo había visto toda la escena, y la furia que ardía en su pecho era como lava hirviente. Durante años, Isabela había esperado que Diego finalmente la eligiera. Era perfecta para él, hija de uno de los empresarios más poderosos de España, hermosa, educada, de la misma clase social. Había dedicado años a posicionarse en su círculo, a aparecer en los mismos eventos, a mostrarse como la opción obvia y conveniente. Pero Diego nunca la había mirado de la forma en que acababa de mirar a esa organizadora de eventos. Nunca había sonreído así, nunca había mostrado ese interés genuino que acababa de brillar en sus ojos. Y eso era algo que Isabela Montalvo no podía, no iba a permitir. Apretó la copa de champán entre sus dedos y observó a Elena regresar al salón, ajena al peligro que se cernía sobre ella. Diego, por su parte, solo podía pensar en una cosa. Necesitaba volver a ver esos ojos color miel. Necesitaba escuchar esa risa otra vez. Necesitaba entender qué era esta sensación que lo estaba consumiendo desde dentro. Por primera vez en su vida perfectamente planeada, Diego Santoro no tenía control. Y sorprendentemente, no le importaba en absoluto. Elena regresó al salón principal con una sensación de calidez en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Diego Santoro la había mirado como si ella fuera la única persona en toda aquella sala llena de socialités y millonarios. Era absurdo, por supuesto. Un hombre como él jamás se fijaría realmente en alguien como ella. «Es solo cortesía», se dijo a sí misma mientras verificaba que los meseros estuvieran siguiendo el protocolo correcto. «Es educado, nada más». Pero su corazón latía más rápido cada vez que sus ojos buscaban instintivamente la figura alta y elegante de Diego entre la multitud. Isabela observaba cada movimiento de Elena con una furia creciente. Había tomado ya 3 copas de champán, pero no era el alcohol lo que nublaba su juicio. Era la rabia pura de ver sus años de estrategia desmoronarse ante una simple organizadora de eventos que ni siquiera pertenecía a su mundo. Cuando vio a Elena acercarse a la mesa donde estaban los postres, supo que era su oportunidad. Se acercó con pasos deliberados, una sonrisa falsa pintada en sus labios perfectamente maquillados. Elena la vio venir y, por educación profesional, le sonrió. «Buenas noches, señorita. ¿Está disfrutando del evento?» «Oh, sí», respondió Isabela con voz melosa. «Es pintoresco, aunque hay ciertos detalles que dejan mucho que desear». Elena sintió la punzada del insulto, pero mantuvo su compostura profesional. «Lamento escuchar eso. Si hay algo que pueda mejorar». «No te preocupes, querida», interrumpió Isabela, y en un movimiento que pareció accidental pero fue completamente calculado, chocó contra Elena con fuerza. La copa de champán en la mano de Isabela voló por el aire, y el líquido dorado se derramó completamente sobre el vestido color crema de Elena. El silencio se extendió por el salón como una ola gélida. Todas las miradas se volvieron hacia ellas. Elena se quedó paralizada, sintiendo el champán frío empapar su vestido,
gotear por sus piernas. La humillación le ardía en las mejillas más que cualquier fuego. «Dios mío», exclamó Isabela con voz alta e indignada, asegurándose de que todos pudieran oírla. «¡Qué torpe! ¿No puedes ni siquiera caminar sin chocar con la gente?» Elena abrió la boca para defenderse, pero las palabras no salieron. Podía sentir los ojos de toda la alta sociedad de Barcelona clavados en ella, juzgándola, encontrándola inadecuada. Es evidente que algunas personas simplemente no pertenecen a este tipo de eventos, continuó Isabela, elevando aún más la voz. ¿Quién contrató a esta organizadora? Es completamente incompetente. Miren cómo va vestida, tropezando con todos. Es vergonzoso. Las lágrimas comenzaron a picar en los ojos de Elena, no por el vestido arruinado, sino por la crueldad calculada, por la humillación pública diseñada para destruirla. Quería correr, desaparecer, pero sus piernas no respondían. Y entonces, una voz profunda cortó el silencio como un trueno. «Basta». Diego atravesó el salón en pasos largos y furiosos, sus ojos oscuros brillando con una ira que hizo que varios invitados retrocedieran instintivamente. Se colocó directamente frente a Elena, creando un escudo humano entre ella y las miradas crueles. «¿Cómo te atreves?». La voz de Diego era baja pero letal, dirigida a Isabela. «La vi perfectamente. Tú la empujaste a propósito». Isabela palideció, no esperando que él hubiera presenciado la escena. «Diego, yo solo...». «No quiero escuchar tus mentiras», interrumpió él con un tono gélido que Elena nunca hubiera imaginado viniendo de aquel hombre que minutos antes le sonreía con tanta calidez. «Lo que acabas de hacer es cruel, calculado y completamente inaceptable». Se volvió hacia los invitados que aún observaban la escena. «La señorita Vargas ha organizado un evento excepcional esta noche. Cada detalle que ustedes han disfrutado es resultado de su talento y dedicación. El comportamiento que acaban de presenciar no es un reflejo de ella, sino de la persona que deliberadamente intentó avergonzarla». Las mejillas de Isabela ardieron de vergüenza, mientras las miradas se volvían hacia ella con desaprobación. Pero Diego ya no le prestaba atención. Se giró hacia Elena, y la transformación en su rostro fue asombrosa. Toda la furia se desvaneció, reemplazada por una ternura que hizo que el corazón de ella se detuviera por un momento. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja solo para ella. Elena asintió sin confiar en su voz. Las lágrimas aún amenazaban con desbordarse. Diego tomó gentilmente su mano. Sus dedos eran cálidos, firmes, reconfortantes. «Ven conmigo», dijo suavemente. «Salgamos de aquí». La guió fuera del salón con su mano apoyada protectoramente en la parte baja de su espalda. Elena era consciente de cada punto donde sus dedos tocaban la tela húmeda de su vestido, de la solidez de su presencia a su lado, del aroma a madera de sándalo y menta de su colonia. Salieron a una terraza privada donde el aire fresco de la noche de Barcelona los envolvió. Las luces de la ciudad brillaban abajo como estrellas caídas, y por un momento solo existieron ellos dos. «Lo siento mucho», dijo Diego, su voz cargada de emoción. «Nadie debería haberte tratado así. Nadie». Elena finalmente lo miró a los ojos, y lo que vio allí la dejó sin aliento. No era lástima. Era furia contenida mezclada con algo más profundo, algo que ella no podía nombrar, pero que hacía que todo su cuerpo temblara. «No fue tu culpa», susurró ella. Aún así, Diego levantó su mano y con infinita delicadeza secó una lágrima que había escapado por la mejilla de Elena con su pulgar. «Nadie tiene derecho a apagar esa luz que tienes. Nadie». El toque fue como electricidad. Elena sintió que algo dentro de ella se derretía. Se rendía ante la calidez en esos ojos oscuros que la miraban como si fuera algo precioso y frágil que necesitaba proteger. «Gracias», fue todo lo que pudo decir, pero en esa palabra había un mundo de significado. Diego sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina que transformó completamente su rostro severo. «Permíteme llevarte a casa cuando termine el evento. Por favor, no deberías conducir después de esto». Elena sabía que debería rechazar. Sabía que involucrarse con un hombre como Diego Santoro solo podía terminar en dolor, pero cuando asintió, lo hizo con todo su corazón,
Porque en ese momento, en esa terraza bajo las estrellas de Barcelona, algo cambió irrevocablemente entre ellos. Algo que ninguno de los dos podría deshacer, incluso si quisieran. Y en el salón, observando por una ventana, Isabela apretó los puños hasta que sus uñas dejaron marcas en sus palmas. Esto no había terminado, ni siquiera había comenzado. Los días siguientes a aquella noche fueron los más extraños que Elena había vivido. Diego Santoro había aparecido en su vida como un huracán y ahora parecía decidido a no desaparecer. El lunes por la mañana, cuando llegó a su pequeña oficina en el barrio gótico, encontró un enorme ramo de peonías rosadas esperándola. Su secretaria, Marta, la miraba con ojos brillantes de curiosidad. «Llegaron hace una hora», dijo Marta, entregándole la tarjeta. «El mensajero dijo que era muy importante que las recibieras apenas llegaras». Elena abrió la tarjeta con manos temblorosas. La caligrafía era masculina, firme, para la mujer que convierte espacios ordinarios en extraordinarios. «Espero que estos colores iluminen tu día tanto como tu sonrisa iluminó mi noche. Diego». Su corazón dio un salto peligroso en su pecho. El martes apareció personalmente. Elena estaba reunida con un cliente cuando Marta tocó la puerta, claramente nerviosa. «Disculpa, Elena, pero el señor Santoro está aquí y dice que necesita verte urgentemente». Elena se disculpó con su cliente y salió, encontrándose con Diego de pie en su pequeña recepción, completamente fuera de lugar con su traje de diseñador de 3.000 euros, en aquel espacio modesto pero acogedor. «¿Qué haces aquí?», preguntó Elena, consciente de que su voz sonaba más aguda de lo normal. Diego sonrió, y fue como si el sol hubiera salido dentro de la oficina. «Tenía una reunión cerca y pensé en traerte el almuerzo». Levantó una bolsa de su restaurante favorito. «Tu secretaria es muy eficiente proporcionando información». Elena miró a Marta, quien se encogió de hombros sin arrepentimiento alguno. «No puedo», comenzó a decir Elena. «Tengo trabajo». «Todos necesitan comer», interrumpió Diego suavemente. «Y me gustaría conocerte mejor, Elena. Sin eventos, sin multitudes. Solo tú y yo». La forma en que dijo su nombre, con esa voz profunda y aterciopelada, hizo que algo se derritiera dentro de ella, y antes de que pudiera pensarlo mejor, se encontró aceptando. Almorzaron en un pequeño parque cercano, sentados en un banco bajo un árbol de jacarandá. Diego había traído comida de un restaurante elegante, pero comía con naturalidad, haciendo preguntas sobre su vida, su negocio, sus sueños. Escuchaba cada palabra como si fuera la cosa más importante del mundo. Elena se descubrió hablando más de lo que había hablado con nadie en años. Le contó sobre cómo había empezado su negocio con los ahorros de 3 trabajos diferentes, sobre las noches sin dormir preparando eventos, sobre el orgullo que sentía cada vez que un cliente quedaba satisfecho. «Eres extraordinaria», dijo Diego de repente, interrumpiendo una de sus historias. Elena parpadeó confundida. «¿Qué? Eres extraordinaria», repitió él, inclinándose ligeramente hacia ella. «La forma en que luchas por lo que quieres, cómo construiste algo de la nada sin pedir ayuda a nadie, es admirable. Eres admirable». Nadie le había dicho algo así antes. Elena sintió un nudo en la garganta. «Yo solo hago lo que tengo que hacer». «No», Diego negó con la cabeza. «Haces mucho más que eso. Y no permitas que nadie, especialmente gente como Isabela, te haga sentir que eres menos por no haber nacido en una familia rica». La mención de aquella noche hizo que Elena se tensara. «¿Quién es ella?», preguntó, aunque parte de ella temía la respuesta. Diego suspiró pasándose una mano por el cabello en un gesto que lo hacía parecer más joven, más vulnerable. «Isabela Montalvo, hija de un socio de mi abuelo. Ha estado interesada en mí durante años». «¿Y tú?». Elena no pudo evitar preguntar, odiándose a sí misma por el tono celoso en su voz. «Yo nunca he estado interesado en ella», respondió Diego con firmeza, tomando la mano de Elena entre las suyas. «Nunca, y ahora menos que nunca». La forma en que la miraba mientras decía eso hizo que Elena sintiera mariposas en el estómago. Sus manos grandes y cálidas envolvían la suya con una ternura que contrastaba con la fuerza evidente en ellas.
Pero entonces la razón regresó como un jarro de agua fría. «Diego, esto no puede funcionar», dijo Elena retirando suavemente su mano. «Somos de mundos diferentes. Tú eres Diego Santoro. Y yo soy solo una organizadora de eventos que apenas está saliendo adelante. No vuelvas a hablar así de ti misma». La voz de Diego tenía un tono de autoridad que la hizo estremecerse. «No eres solo nada. Eres Elena Vargas, una mujer extraordinaria que ha construido su propio camino con dignidad y trabajo duro. Y eso vale más que cualquier apellido o cuenta bancaria». Elena lo miró a los ojos y vio algo que la aterrorizó y emocionó al mismo tiempo. Sinceridad absoluta. Él realmente creía cada palabra que decía. «Déjame llevarte a cenar mañana», continuó Diego. «Por favor, dame la oportunidad de mostrarte que esto puede funcionar». Elena sabía que debería decir que no. Sabía que adentrarse más en la órbita de Diego Santoro solo podía terminar con su corazón roto. Pero cuando abrió la boca, lo que salió fue: «Está bien, una cena». La sonrisa que iluminó el rostro de Diego fue devastadora. Mientras tanto, en una oficina con vistas al mar Mediterráneo, el abuelo de Diego, Fernando Santoro, escuchaba un informe de su asistente personal, con el ceño cada vez más fruncido. «¿Está seguro?», preguntó el anciano, su voz aún poderosa a sus 78 años. «Completamente, señor Santoro. Su nieto ha sido visto con la organizadora de eventos en 3 ocasiones esta semana. Parece ser algo serio». Fernando golpeó su escritorio con el puño. Había dedicado años a construir el imperio Santoro junto a su nieto, años moldeándolo para ser el heredero perfecto. Y ahora, cuando finalmente había convencido a los Montalvo de unir sus familias a través del matrimonio de Diego e Isabela, su nieto decidía distraerse con una don nadie. Esto no podía continuar. «Organiza una reunión con mi nieto para mañana temprano», ordenó Fernando. «Es hora de recordarle cuáles son sus verdaderas responsabilidades». El asistente asintió y se retiró, dejando al patriarca solo con sus pensamientos oscuros. Fernando Santoro no había llegado donde estaba siendo sentimental, y no iba a permitir que algo tan trivial como un enamoramiento pasajero destruyera décadas de planificación. Diego tendría que elegir su capricho temporal o el legado de su familia, y Fernando se aseguraría de que eligiera correctamente. La cena fue en un restaurante íntimo en el barrio de Gracia, lejos de los lugares frecuentados por la alta sociedad barcelonesa. Diego había elegido cuidadosamente, queriendo un lugar donde Elena se sintiera cómoda, donde pudieran hablar sin miradas curiosas. Elena llegó con un vestido sencillo color verde esmeralda que realzaba sus ojos, y cuando Diego la vio entrar, sintió como si todo el aire abandonara sus pulmones. Era hermosa de una manera que no necesitaba artificio, con una gracia natural que superaba cualquier elegancia comprada. «Dios», pensó Diego mientras se levantaba para recibirla, «¿qué me está pasando?». Durante 36 años había sido un hombre pragmático, racional. Había visto el amor como una debilidad, una distracción innecesaria. Había planeado casarse por conveniencia, tener una esposa adecuada que cumpliera un papel en su vida ordenada. Nunca había experimentado el deseo de proteger a alguien con cada fibra de su ser, de conocer cada pensamiento que pasaba por la mente de otra persona, de despertar cada mañana con el único propósito de ver una sonrisa específica. Hasta ahora. «Estás preciosa», dijo, su voz más ronca de lo normal. Elena se sonrojó, y ese rubor hizo que algo se contrajera en el pecho de Diego. «Gracias. Tú también. Te ves muy bien». La cena transcurrió en una burbuja de intimidad. Hablaron de todo y de nada. Diego le contó sobre su infancia, sobre cómo había perdido a sus padres en un accidente de coche cuando tenía 15 años, dejándolo huérfano y bajo la custodia de su abuelo Fernando. «Él me salvó», dijo Diego, mirando su copa de vino. «Estaba destrozado, perdido. Mi abuelo me dio un propósito, me enseñó a construir, a ser fuerte. Todo lo que soy, se lo debo a él». Elena escuchó la lealtad en su voz, pero también algo más. Una carga, quizás. Una deuda que sentía que nunca podría pagar. Debió ser muy difícil,
dijo ella suavemente tocando su mano sobre la mesa. Perder a tus padres tan joven. El toque fue como fuego. Diego volteó su mano y entrelazó sus dedos con los de ella, maravillándose de lo perfectamente que encajaban. Lo fue. Pero él me enseñó que el dolor se supera con trabajo, con enfoque. Me enseñó a no dejar que las emociones nublaran el juicio. ¿Y funcionó?, preguntó Elena, mirándolo con esos ojos color miel que lo deshacían por dentro. Diego sonrió con ironía. Funcionó perfectamente durante 21 años. Y entonces te conocí. El corazón de Elena se detuvo. La forma en que la miraba, con esa intensidad que parecía ver directamente en su alma, la hacía sentir expuesta y segura al mismo tiempo. Diego, no, interrumpió él suavemente. Déjame decir esto. No sé qué me está pasando, Elena. Solo sé que desde que te vi, nada en mi vida tiene el mismo sentido que antes. Pienso en ti constantemente. Me descubro buscando excusas para verte. Y cuando no estoy contigo, siento como si faltara algo fundamental. Elena sintió lágrimas picar en sus ojos. Nadie le había hablado así jamás. Yo siento lo mismo, admitió en voz baja, y me aterroriza. ¿Por qué? Porque esto no puede funcionar. Las palabras salieron dolorosas. Tú tienes un mundo entero de responsabilidades, expectativas, y yo no encajo en ese mundo, Diego. Lo que pasó con Isabela lo demostró. Diego apretó su mano con más fuerza. Isabela no representa mi mundo. Es una parte que yo nunca elegí. Mi abuelo tiene planes, sí, pero son sus planes, no los míos. ¿Qué tipo de planes? Diego suspiró, sabiendo que no podía mentirle. Quiere que me case con Isabela. Una alianza entre familias, negocios, es lo que siempre ha querido. Elena retiró su mano como si quemara. Entonces deberías estar cenando con ella, no conmigo. No. Diego se levantó y rodeó la mesa, arrodillándose junto a la silla de Elena para quedar a la altura de sus ojos. Escúchame. Durante años acepté esa idea con indiferencia porque no me importaba con quién me casara. El matrimonio era solo otro contrato para mí. Pero eso fue antes de ti. Elena lo miró, su corazón latiendo dolorosamente fuerte. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que ya no acepto ese plan. Estoy diciendo que por primera vez en mi vida quiero algo que no esté basado en lógica o estrategia. Te quiero a ti, Elena, y voy a luchar por esto, por nosotros, sin importar lo que cueste. Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Elena. Diego las limpió con sus pulgares, con una ternura que contrastaba con su fuerza. Pero tu abuelo es importante para mí, sí. Pero tú eres diferente. Tú me haces querer ser un hombre diferente. Mejor. Se miraron en silencio, el aire entre ellos cargado de electricidad. Diego se inclinó lentamente, dándole tiempo para alejarse, pero Elena no se movió. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, sus respiraciones mezclándose. El teléfono de Diego sonó estridentemente, rompiendo el momento. Diego maldijo en voz baja, pero vio el nombre en la pantalla. Su abuelo. Había estado llamando toda la tarde. Tengo que contestar, dijo con reluctancia. Es mi abuelo. Elena asintió, aún temblando por lo cerca que habían estado de besarse. Diego se alejó unos pasos y respondió. Abuelo, ¿dónde demonios estás? La voz de Fernando resonó furiosa. Te he estado llamando durante horas. Tenemos una reunión mañana temprano con los Montalvo. No puedes faltar. Estoy ocupado esta noche. ¿Ocupado con esa organizadora de eventos? El silencio fue pesado. Diego sintió la furia subir por su columna vertebral. ¿Me estás haciendo seguir? Te estoy protegiendo, respondió Fernando sin remordimiento. Estás cometiendo un error, Diego. Esa mujer no es adecuada para ti. No trae nada a la mesa. Trae todo lo que importa. La voz de Diego era peligrosamente baja. Mañana a las 8 en mi oficina, no llegues tarde. La llamada se cortó. Diego regresó a la mesa, su mandíbula tensa. Elena lo miró con preocupación. ¿Qué pasó? Mi abuelo quiere verme mañana, para discutir mi error. Soy yo, ¿verdad? Soy el error. Diego tomó su rostro entre sus manos. Tú no eres un error. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, y no voy a renunciar a ti.
pero mientras la miraba a los ojos, una parte de él se preguntaba cuánto costaría mantener esa promesa. ¿Y si estaría dispuesto a pagar el precio? Diego entró en la oficina de su abuelo, a las 8 en punto de la mañana, con la mandíbula tensa y el corazón preparado para la batalla. Fernando Santoro estaba de pie frente a los ventanales que daban al Mediterráneo, sus manos cruzadas detrás de la espalda, en una postura que Diego conocía demasiado bien. Era la postura del patriarca, que no aceptaría desobediencia. «Llegas puntual», dijo Fernando sin volverse. «Al menos eso no ha cambiado». «¿Para qué me has llamado, abuelo?». Fernando finalmente se giró, y Diego vio la decepción en sus ojos grises, tan parecidos a los suyos. «Para salvarte de ti mismo», respondió el anciano. «Te he visto construir este imperio conmigo durante años. Eres brillante, implacable, exactamente lo que necesita esta familia. Y ahora estás a punto de tirarlo todo por la borda por una distracción». Elena no es una distracción. Es una organizadora de eventos sin familia, sin conexiones, sin nada que ofrecer. La voz de Fernando subió de tono. «Los Montalvo están esperando el anuncio de tu compromiso con Isabela. Hemos estado planeando esta alianza durante años». «Tú has estado planeando», corrigió Diego, su propia voz elevándose. «Yo nunca di mi consentimiento. Dijiste que no te importaba con quién te casaras. Dijiste que entendías que el matrimonio era estrategia, no sentimiento. Eso fue antes». «¿Antes de qué? ¿Antes de que una mujer bonita te hiciera perder la cabeza?». Diego dio un paso hacia su abuelo, sus ojos ardiendo. «Antes de saber lo que realmente significa sentir algo por alguien. Durante toda mi vida he hecho lo que me pediste. Estudié lo que elegiste. Construí el imperio que diseñaste. Sacrifiqué mi juventud por este negocio. ¿Y sabes por qué? Porque te amaba. Porque te debía todo. Pero esto es diferente». Fernando lo estudió en silencio, viendo la determinación en los ojos de su nieto, algo que no había visto antes dirigido hacia él. ¿Tan importante es ella? Más de lo que puedo explicar. La voz de Diego se suavizó. «Me hace querer ser mejor. Me hace sentir vivo, abuelo. Por primera vez desde que mamá y papá murieron, siento que hay algo más en la vida que trabajo y obligación». El rostro de Fernando se endureció. «Tus padres murieron porque tu padre era un soñador que se distraía con tonterías sentimentales en lugar de enfocarse en lo importante. No cometas el mismo error». El golpe fue bajo y doloroso. Diego sintió la furia explotar en su pecho. «No vuelvas a hablar así de mi padre». «Era mi hijo», respondió Fernando con frialdad, «y lo quería, pero también veía sus debilidades, las mismas debilidades que ahora veo en ti. Que entonces tal vez heredé las cosas correctas de él». Diego se dirigió hacia la puerta. «Esta conversación ha terminado. Si continúas con esa mujer, perderás todo». La amenaza de Fernando resonó en la oficina. «Los Montalvo retirarán su apoyo. Otros socios cuestionarán tu juicio. Te convertirás en el hazmerreír de la sociedad barcelonesa». Diego se detuvo en la puerta, pero no se volvió. «Entonces que lo hagan. Prefiero ser el hazmerreír con Elena a mi lado, que un hombre poderoso y completamente vacío por dentro». Salió, dejando a Fernando solo con su furia, y por primera vez en décadas, con una punzada de miedo de haber empujado demasiado lejos. Mientras tanto, Elena estaba en su oficina intentando concentrarse en los planos para una boda, pero sus pensamientos volvían constantemente a la noche anterior, a cómo Diego casi la había besado, a la forma en que la miraba como si fuera lo más valioso del mundo, a las palabras que le había dicho. Su teléfono sonó y el corazón le dio un vuelco al ver el nombre de Diego. «¿Hola? Necesito verte». La voz de Diego sonaba tensa, cargada de emoción. «¿Puedes tomar un descanso? ¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «Estaré bien cuando te vea. Por favor». Media hora después, Elena estaba sentada junto a Diego en el mismo banco del parque donde habían almorzado días atrás. Él tenía los codos apoyados en las rodillas, la cabeza entre las manos. Se veía exhausto, vulnerable de una manera que ella nunca había visto. «Tuve una pelea con mi abuelo», dijo finalmente. «Por ti, por nosotros». Elena sintió un nudo en el estómago. «Diego, no quiero ser la razón de que te alejes de tu familia». Él levantó la cabeza
y la miró con tal intensidad que ella olvidó cómo respirar. No eres la razón, eres la solución. Durante años, he vivido la vida que mi abuelo diseñó para mí. He sido el nieto perfecto, el heredero ideal, y estaba bien con eso porque no sabía que podía haber algo más. Pero ahora lo sé. Se giró hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. Contigo, siento que puedo ser yo mismo, no el heredero Santoro, no el empresario implacable, solo Diego, un hombre que está empezando a sentir cosas que nunca pensó que podría sentir. Elena tenía lágrimas en los ojos. No sé si soy suficiente para ti, susurró. Tu mundo es tan diferente al mío. Eres más que suficiente. Diego acercó su rostro al de ella. Eres todo. Esta vez, nadie los interrumpió. Diego cerró la distancia entre ellos lentamente, dándole tiempo para alejarse, pero Elena se inclinó hacia él. Cuando sus labios estaban a un suspiro de distancia, ella susurró, «Tengo miedo». «Yo también», admitió él, «pero contigo estoy dispuesto a tener miedo». Y en ese momento, con el sol de Barcelona filtrándose entre las hojas del jacarandá, casi se besaron. Sus labios se rozaron apenas. Una promesa de lo que vendría, antes de que Diego se apartara lentamente. «Quiero hacer esto bien», dijo con voz ronca. «Quiero que no tengas dudas. Quiero que sepas que esto es real para mí». Elena asintió, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Es real para mí también». Se quedaron allí, con las frentes apoyadas una contra la otra, respirando el mismo aire sin saber que a pocas cuadras de distancia, Isabela Montalvo acababa de enterarse de la pelea entre Diego y su abuelo, y había decidido que era hora de actuar de manera más drástica. Si el abuelo no podía separar a Diego de esa organizadora insignificante, entonces ella lo haría, por cualquier medio necesario. Las siguientes 2 semanas fueron una montaña rusa de emociones para Elena. Diego aparecía en momentos inesperados, con café por la mañana cuando ella llegaba a la oficina, con cenas sorpresa cuando trabajaba hasta tarde, con mensajes dulces que la hacían sonreír en medio de reuniones importantes. Pero lo que más la conmovía eran los pequeños gestos, la forma en que memorizaba sus preferencias, cómo le gustaba el café, qué flores la hacían sonreír, que detestaba las aceitunas, pero amaba el chocolate negro con almendras. La manera en que escuchaba cada historia que ella contaba, recordando detalles insignificantes que mencionaba de pasada. Una noche la llevó a su restaurante favorito de tapas en el Born, un lugar pequeño y acogedor que no tenía nada que ver con los restaurantes elegantes que él frecuentaba. Diego no se quejó de la sencillez del lugar. En cambio, se rió con ella cuando casi volcó su cerveza intentando alcanzar las patatas bravas, y le limpió una mancha de alioli de la comisura de los labios con su pulgar, un gesto tan íntimo que hizo que todo el cuerpo de Elena se estremeciera. Así es como debe sentirse el amor, pensó Elena mientras lo miraba reír ante una de sus anécdotas, como si el mundo entero desapareciera y solo quedáramos nosotros dos. Diego, por su parte, estaba experimentando una transformación que lo desconcertaba y emocionaba a partes iguales. Había pasado su vida adulta siendo calculador, controlado, siempre 3 pasos adelante en cualquier situación. Pero con Elena, todo ese control se desmoronaba. Se descubría pensando en ella durante reuniones importantes, imaginando su sonrisa cuando debería estar analizando cifras financieras. Cancelaba compromisos sociales solo para pasar 1 hora más con ella. Y lo más sorprendente, no le importaba. Por primera vez algo era más importante que el trabajo, que el imperio, que las expectativas. Elena era más importante, pero no todo era perfecto. Fernando había dejado de hablarle después de su última discusión, y Diego sentía el peso de esa ausencia como una piedra en el pecho. Amaba a su abuelo, le debía todo, y romper ese vínculo le dolía más de lo que quería admitir. Una tarde, mientras caminaban por las Ramblas, Elena notó la tensión en los hombros de Diego. «¿Sigues sin hablar con tu abuelo?», preguntó suavemente. Diego asintió, su mandíbula tensándose. «Es la primera vez que pasamos más de un día sin vernos. Siempre fuimos un equipo, ¿sabes? Después de que mis padres murieron,
Él era todo lo que me quedaba. Elena se detuvo y lo obligó a mirarla. Puedo hablar con él. Explicarle que no soy lo que piensa, que... No, Diego tomó su rostro entre sus manos. No tienes que justificarte ante nadie. Eres perfecta exactamente como eres. Si mi abuelo no puede verlo, ese es su problema, no el tuyo. Pero Elena veía el dolor en sus ojos y deseaba poder hacer algo, lo que fuera para aliviarlo. Lo que ninguno de los dos sabía era que, mientras ellos caminaban por las calles de Barcelona perdidos en su mundo, Isabela estaba reunida con Fernando Santoro en su oficina. «Necesita ver la verdad», decía Isabela, su voz cuidadosamente modulada. «Diego está cegado por lo que sea que esa mujer representa para él. Pero si le mostramos quién es ella realmente, qué busca, entonces entenderá». Fernando la estudió con sus ojos grises y calculadores. «¿Qué propones?» «Déjeme hablar con ella, de mujer a mujer, ofrecerle una compensación por sus servicios. Cuando Diego descubra que ella está dispuesta a aceptar dinero para alejarse, verá que tenía razón todo el tiempo. ¿Y si no acepta?» Isabela sonrió, pero no había calidez en ese gesto. «Todo el mundo tiene un precio, señor Santoro. Solo es cuestión de encontrarlo». Fernando asintió lentamente. Era sucio, manipulador, y parte de él se sentía incómodo, pero había construido un imperio siendo pragmático, no sentimental, y si esto salvaba a su nieto de un error costoso, entonces valdría la pena. «Hazlo», ordenó, «pero con discreción. No quiero que Diego se entere hasta que sea demasiado tarde para que haga algo al respecto». 2 días después, Elena estaba cerrando su oficina cuando su secretaria le informó que tenía una visita. «Dice que es urgente. Isabela Montalvo». El nombre hizo que el estómago de Elena se contrajera, pero mantuvo la compostura. «Hazla pasar». Isabela entró como si fuera dueña del lugar, con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que el alquiler mensual de toda la oficina. Sus ojos recorrieron el espacio con desdén apenas disimulado. «Así que este es tu pequeño imperio», dijo, sentándose sin esperar invitación. «Encantador. A su manera. Modesta». Elena se mantuvo de pie detrás de su escritorio, negándose a dejarse intimidar. «¿Qué quieres, Isabela?» «Ir directo al grano. Me gusta eso». Isabela cruzó las piernas. «Quiero que te alejes de Diego. Eso no va a pasar. ¿Ni siquiera por 1 millón de euros?» El silencio fue ensordecedor. Elena miró a Isabela como si hubiera perdido la razón. «Disculpa, 1 millón de euros», repitió Isabela, sacando un cheque de su bolso. «Más que suficiente para expandir tu negocio, comprar un lugar mejor, vivir cómodamente. Todo lo que tienes que hacer es desaparecer de la vida de Diego». Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. La ofensa fue tan profunda que por un momento no pudo hablar. «¿Crees que puedes comprarme?» Su voz salió baja, peligrosa. «¿Crees que eso es lo que soy? ¿Una mujer que se vende al mejor postor? Seamos realistas». Isabela se inclinó hacia adelante. «No perteneces a su mundo. Nunca lo harás. Diego es un Santoro. Necesita una esposa que entienda ese mundo, que traiga algo a la mesa más que... sea lo que sea que tú ofreces». Elena rodeó el escritorio, sus ojos ardiendo. «Voy a decirte esto una sola vez, así que escucha bien. No me importa cuánto dinero tengas, qué apellido lleves, o qué planes hayan hecho tú y el abuelo de Diego. Yo no me vendo. Lo que tengo con Diego es real, es verdadero, y no hay cantidad de dinero en el mundo que me haga renunciar a eso». Se acercó más, su voz bajando a un susurro feroz. «Ahora sal de mi oficina y llévate tu cheque y tus insultos contigo». Isabela se levantó, su rostro enrojecido de furia. «Te arrepentirás de esto». «Te lo prometo». «Fuera», ordenó Elena señalando la puerta. Cuando Isabela finalmente se fue, Elena se dejó caer en su silla, temblando. No de miedo, sino de rabia. ¿Cómo se atrevían a tratarla así? Como si fuera mercancía que se podía comprar y descartar. Su teléfono sonó. Era Diego. «Hola, preciosa». Su voz cálida la envolvió como un abrazo. «¿Estás libre? Quiero llevarte a un lugar especial». Elena cerró los ojos, decidiendo no contarle sobre Isabela. «No todavía».
No quería ser la causa de más conflicto entre él y su familia. «Estoy libre», respondió, forzando alegría en su voz. «¿Dónde vamos?» «Es una sorpresa. Te recojo en 20 minutos». Pero mientras colgaba, Elena no podía sacudirse la sensación de que algo oscuro se acercaba, que la tormenta que se avecinaba sería más fuerte de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Diego condujo fuera de la ciudad mientras el sol comenzaba a descender sobre el Mediterráneo, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Elena lo observaba de reojo, notando cómo sus manos fuertes manejaban el volante con seguridad, cómo su perfil se recortaba contra la luz del atardecer. Incluso después de semanas conociéndolo, su presencia aún le aceleraba el corazón. «Me estoy enamorando de él», pensó Elena, y el reconocimiento fue tan potente que casi le cortó la respiración. «Dios, me estoy enamorando completamente de este hombre». «¿A dónde vamos?», preguntó, intentando distraerse de sus propios pensamientos turbulentos. Diego le lanzó una sonrisa que le iluminó los ojos. «A un lugar que ha sido mi refugio desde que era adolescente. Nunca se lo he mostrado a nadie». Media hora después, estacionaron frente a una casa de piedra antigua en las colinas sobre Sitges. Era pequeña, rústica, completamente diferente al mundo de lujo al que Diego pertenecía. «Pertenecía a mis padres», explicó Diego mientras abría la puerta. «Venían aquí cuando querían escapar de todo. Después de que murieron, mi abuelo quiso venderla, pero yo me negué. Es lo único que me queda de ellos, además de los recuerdos». La casa estaba llena de detalles personales, fotografías de una pareja joven y sonriente con un niño que claramente era Diego, libros alineados en estanterías, una manta tejida a mano sobre el sofá. Era cálida, acogedora, llena de amor. «Son hermosos», dijo Elena, mirando una fotografía donde los padres de Diego se miraban con una devoción tan evidente que casi dolía verla. Estaban muy enamorados. La voz de Diego era suave, cargada de nostalgia. «Mi abuelo siempre decía que mi padre era demasiado emocional, que dejaba que los sentimientos nublaran su juicio. Pero mirándolos ahora, creo que mi padre tenía razón. Creo que el amor no es debilidad. Es lo único que realmente importa». Se volvió hacia Elena, y la intensidad en sus ojos la dejó sin aliento. «Por eso quería traerte aquí, porque eres importante para mí, Elena. Más importante de lo que puedo expresar con palabras». Elena sintió lágrimas picar en sus ojos. Se acercó a él lentamente, colocando una mano sobre su pecho, donde podía sentir el latido acelerado de su corazón. «Tú también eres importante para mí», susurró. «Tan importante que me asusta». Diego cubrió su mano con la suya, manteniéndola contra su corazón. «No tengas miedo. No voy a lastimarte, jamás». «No es eso lo que me asusta», admitió Elena. «Me asusta lo que siento. Me asusta que esto sea tan intenso, tan real. Me asusta pensar en perderte». «No vas a perderme». Diego tomó su rostro entre sus manos con esa ternura que la deshacía. «Estoy aquí, estoy contigo, y no voy a ninguna parte». Se miraron en el silencio de aquella casa llena de recuerdos de amor verdadero, y la tensión entre ellos fue casi insoportable. Diego bajó su rostro hacia el de ella lentamente, dándole tiempo para alejarse, pero Elena se elevó en sus puntas de pie, acortando la distancia. Sus labios se rozaron suavemente, apenas un susurro de contacto, pero fue como electricidad pura. Diego profundizó el beso con una suavidad reverente, como si ella fuera algo precioso que podría romperse. Sus manos se deslizaron desde su rostro hasta su cuello, acariciando la piel sensible allí, haciendo que Elena temblara. Elena enredó sus dedos en el cabello de Diego, atrayéndolo más cerca, y el beso se volvió más profundo, más hambriento. Era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. No era solo deseo físico, era conexión pura, como si sus almas se estuvieran reconociendo después de buscarse durante toda la eternidad. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente, con las frentes apoyadas una contra la otra. «Dios», susurró Diego, su voz ronca. No tenía idea de que un beso podría sentirse así. «Yo tampoco», admitió Elena, y era la verdad. Había besado antes, pero nunca así. Nunca con todo su corazón involucrado, con cada terminación nerviosa despierta,
con la sensación de que estaba exactamente donde debía estar. Diego la abrazó, enterrando su rostro en su cuello, inhalando su aroma. «Quédate conmigo esta noche», susurró contra su piel. «No de esa manera, no todavía. Solo, quédate. Quiero despertar y verte aquí, en este lugar que significa tanto para mí». Elena debería haber dicho que no. Debería haber sido prudente, protegerse. Pero cuando lo miró a los ojos, cuando vio la vulnerabilidad desnuda allí, supo que no podía negarse. «Me quedo». Prepararon una cena sencilla juntos, riendo cuando Diego quemó las verduras y Elena rescató la situación con su habilidad culinaria. Comieron en el sofá, con las piernas entrelazadas, compartiendo historias de sus infancias, sus miedos, sus sueños. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?», preguntó Diego mientras Elena estaba acurrucada contra su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. «¿Qué? Tu autenticidad. Nunca finges ser alguien que no eres. En mi mundo, todos usan máscaras. Todos tienen agendas ocultas. Pero tú eres genuina, real». Elena levantó la cabeza para mirarlo. «A veces pienso que soy demasiado simple para ti, que no soy suficientemente sofisticada, suficientemente...». «Eres perfecta», interrumpió Diego firmemente. «Y no quiero que cambies nada de ti, ni una sola cosa». La besó de nuevo, y fue dulce, tierno, una promesa más que una exigencia. Esa noche durmieron en la cama de invitados, totalmente vestidos, simplemente abrazados. Diego la envolvió con sus brazos desde atrás, su cuerpo grande y cálido protegiéndola, y Elena se sintió más segura de lo que se había sentido en toda su vida. «Esto es real», pensó mientras se quedaba dormida. «Esto es lo que significa el amor verdadero». Diego, despierto un poco más tiempo, miraba el perfil de Elena iluminado por la luna que entraba por la ventana. Nunca había sentido esta paz, esta sensación de completitud. Toda su vida había sido ruido, movimiento, estrategia. Pero aquí, con ella en sus brazos, todo era simple. «La amo», se dio cuenta con una claridad sorprendente. «Dios, la amo, y voy a pasar el resto de mi vida demostrándoselo». Besó suavemente su cabello y cerró los ojos, sin saber que mientras ellos dormían en paz, Isabela estaba finalizando un plan que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. Un plan que involucraría al mismo Fernando Santoro. Un plan que probaría si el amor que acababan de descubrir era lo suficientemente fuerte para sobrevivir la traición más cruel. Porque la tormenta estaba a punto de desatarse, y nadie estaría preparado para la devastación que dejaría a su paso. Los días siguientes fueron los más felices que Elena había experimentado en su vida. Ella y Diego eran inseparables, robando momentos juntos cada vez que podían. Desayunos antes del trabajo, almuerzos improvisados, cenas que se extendían hasta la madrugada mientras hablaban de todo y de nada. Diego era atento de maneras que ella nunca había imaginado. Aparecía con su té favorito cuando ella trabajaba hasta tarde, le mandaba mensajes tontos solo para hacerla sonreír, la llamaba por las noches simplemente para escuchar su voz antes de dormir. Y los besos, Dios, los besos. Cada vez que se encontraban, la tensión entre ellos crecía, cada roce de labios más profundo, más necesario que el anterior. Pero Diego mantenía un control admirable, siempre deteniéndose antes de que las cosas fueran demasiado lejos. «Quiero que sea perfecto», le había susurrado una noche cuando Elena preguntó por qué siempre se detenía. «Cuando finalmente estemos juntos de esa manera, quiero que sea porque estamos seguros, porque no hay dudas, porque es el momento correcto». Elena había asentido, aunque su cuerpo protestaba cada vez que él se alejaba, pero apreciaba su paciencia, su deseo de hacer las cosas bien. Sin embargo, no todo era perfecto. Fernando seguía sin hablar con Diego, y Elena podía ver cómo ese silencio lo estaba desgastando. A veces lo encontraba con la mirada perdida, y sabía que estaba pensando en su abuelo, en la brecha que se había abierto entre ellos. «Dale tiempo», le decía Elena. «Te ama. Eventualmente entenderá». «No conoces a mi abuelo», respondía Diego con una sonrisa triste. «Es el hombre más terco del planeta.
Cuando decide algo, no hay forma de hacerlo cambiar de opinión. Era un martes por la tarde cuando todo se desmoronó. Elena estaba en su oficina revisando contratos cuando Marta entró con el rostro pálido. «Elena, hay visitas». «¿Quién?». La respuesta vino cuando Fernando Santoro entró en su oficina, seguido por Isabela Montalvo. El patriarca se veía imponente incluso a sus 78 años, con ese aire de autoridad que no necesitaba palabras. E Isabela llevaba una sonrisa que hizo que todos los instintos de Elena se pusieran en alerta. «Señor Santoro», dijo Elena levantándose. «No esperaba... Esto no tomará mucho tiempo», interrumpió Fernando, su voz fría como el hielo. «Solo vine a asegurarme de que vieras esto». Hizo un gesto hacia Isabela, quien extendió su mano izquierda. En su dedo anular brillaba un anillo de compromiso espectacular, un diamante enorme rodeado de esmeraldas. El mundo de Elena se detuvo. «¿Qué?» «Diego y yo estamos comprometidos», dijo Isabela con una voz dulce como veneno. «Lo hemos estado durante meses, de hecho. Queríamos mantenerlo en privado hasta que se anunciara oficialmente, pero dadas las circunstancias, sentimos que era importante que lo supieras». Elena sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. «Eso no puede ser verdad». Su voz salió débil, temblorosa. «Me temo que sí lo es». Fernando habló con una frialdad que heló la sangre de Elena. «Mi nieto puede haber jugado contigo, señorita Vargas, pero siempre estuvo destinado a casarse con Isabela. Es su deber, su responsabilidad con la familia. Siento mucho que te usara de esta manera», continuó Isabela, y había una satisfacción cruel en sus ojos. «Pero los hombres como Diego, bueno, necesitan sus distracciones antes de asentarse. Espero que entiendas que no fuiste nada más que eso, una distracción temporal. Fuera». La voz de Elena salió como un susurro. «Salgan de mi oficina. Solo queríamos que supieras la verdad», dijo Fernando, «para que no sigas haciéndote ilusiones. Mi nieto se casará con Isabela dentro de 3 meses. Ese ha sido siempre el plan». «¡Fuera!», Elena gritó, y la fuerza de su voz los sorprendió a todos. Fernando e Isabela intercambiaron una mirada, y luego se fueron sin otra palabra. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Elena se dejó caer en su silla temblando violentamente. No podía ser verdad. No podía. Diego no le haría eso. Los besos, las palabras dulces, la ternura, no podía haber sido todo mentira. Pero entonces recordó cosas. Cómo Diego siempre evitaba hablar del futuro, cómo nunca la había llevado a eventos públicos importantes, cómo mantenían su relación relativamente privada. Dios, ¿fui tan ingenua? Su teléfono sonó. Era Diego. Ver su nombre en la pantalla fue como sal en una herida abierta. Rechazó la llamada. Llamó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Elena apagó el teléfono, incapaz de soportar verlo. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron, y lloró con una intensidad que la asustó. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de traición, de humillación, de un corazón completamente destrozado. «Le entregué todo», pensó mientras sollozaba. «Le mostré partes de mí que nunca había mostrado a nadie, y todo el tiempo él estaba comprometido con otra». Diego, por su parte, estaba en medio de una reunión cuando sintió una urgencia inexplicable de hablar con Elena. Llamó 1 vez, 2, 3 veces. Cuando fue directamente al buzón de voz en la 4ª llamada, supo que algo estaba terriblemente mal. Abandonó la reunión sin explicación, ignorando las protestas de sus socios, y condujo como un loco hacia la oficina de Elena. Cuando llegó, Marta estaba recogiendo sus cosas, con los ojos rojos. «¿Dónde está Elena?» «Se fue a casa», respondió Marta, y había acusación en su mirada. Después de que su abuelo y esa mujer vinieron, el estómago de Diego se contrajo dolorosamente. «¿Qué mujer?», ¿qué dijeron? No lo sé exactamente, pero Elena estaba destrozada. Lloró durante 1 hora antes de poder siquiera levantarse de su silla. «Sea lo que sea que estés jugando, señor Santoro, espero que valga la pena el daño que has causado». Diego sintió pánico puro. Corrió hacia su coche y condujo al apartamento de Elena, su mente corriendo con posibilidades, todas horribles. Cuando llegó,
El portero le negó la entrada. La señorita Vargas dio órdenes específicas de que no se le permitiera subir. «Es urgente, por favor». «Lo siento, señor». Diego sacó su teléfono y llamó al dueño del edificio, un contacto de negocios. Usó cada gramo de influencia que tenía, prometió favores futuros, hasta que finalmente obtuvo permiso para subir. Subió las escaleras de 2 en 2, demasiado impaciente para esperar el elevador. Cuando llegó a la puerta de Elena, golpeó con urgencia. «¡Elena! Por favor, abre. Necesito hablar contigo». Silencio. «Elena, por favor. Sea lo que sea que te hayan dicho, déjame explicar». La puerta finalmente se abrió, y Diego sintió como si le hubieran golpeado en el estómago. Elena estaba devastada. Ojos rojos e hinchados, rostro manchado de lágrimas, labios temblorosos. Se veía destruida, y saber que él había causado ese dolor fue peor que cualquier cosa que hubiera experimentado. Elena alcanzó su rostro con las manos, pero ella se alejó como si su toque quemara. «¿Es verdad?» Su voz era apenas un susurro roto. «¿Estás comprometido con Isabela?» Diego se quedó paralizado. «¿Qué? No. ¿Quién te dijo eso?» «Tu abuelo e Isabela. Vinieron con un anillo de compromiso. Me dijeron que han estado comprometidos durante meses, que yo era solo una distracción». La rabia que Diego sintió fue nuclear, pero la contuvo, consciente de que Elena necesitaba respuestas, no su furia. «No estoy comprometido con Isabela», dijo con voz firme. «Jamás lo he estado. Lo juro por la memoria de mis padres, Elena. Nunca hubo compromiso». «¿El anillo?» «Mentira. Manipulación». «No lo sé, pero no es real». Se acercó a ella lentamente. «Elena, mírame. Mírame a los ojos y verás la verdad». Elena levantó sus ojos hinchados hacia él, y Diego sintió su corazón romperse al ver el dolor allí. «Jamás te mentiría. Jamás te traicionaría. Tú eres lo único real en mi vida. Lo único que importa». Y entonces Elena se quebró, sollozando contra el pecho de Diego, mientras él la envolvía en sus brazos, sosteniéndola como si fuera lo más precioso del mundo. «Te creo». Lloró contra su camisa. «Dios, quiero odiarte, pero te creo». Diego la sostuvo, besando su cabello, sus sienes, mientras su propia rabia crecía. Su abuelo había cruzado la línea, y ahora habría consecuencias. Diego se quedó con Elena toda la noche, simplemente sosteniéndola mientras ella lloraba, acariciando su cabello, susurrando palabras de consuelo. No intentó nada más, no la presionó para que hablara. Solo estuvo allí, sólido e inquebrantable, un ancla en medio de su tormenta emocional. Cuando finalmente se quedó dormida, exhausta por el llanto, Diego la llevó suavemente a su cama y la arropó con ternura. Se quedó sentado en el borde de la cama, observándola dormir, su mandíbula apretada de furia contenida. Su abuelo había ido demasiado lejos, mucho demasiado lejos. Con cuidado de no despertar a Elena, salió al balcón y llamó a Fernando. Eran las 3 de la madrugada, pero no le importó. «Diego», la voz de su abuelo sonaba somnolienta, confundida. «¿Cómo pudiste?» La voz de Diego era baja pero letal. «¿Cómo pudiste hacerle eso a ella?» Hubo una pausa, y luego Fernando suspiró. «Era necesario. Tenías que ver la verdad». «¿La verdad? Mentiste. Inventaste un compromiso que nunca existió. ¿Tienes idea del daño que causaste?» «Estoy salvándote de un error». La voz de Fernando subió de tono. «Esa mujer no es adecuada para ti. No trae nada a la familia. Trae todo lo que importa». Diego sintió su voz quebrarse. «Me trae felicidad. Me trae paz. Me hace querer ser mejor. ¿No es eso suficiente?» «El amor es temporal, Diego. El poder, las alianzas, el legado, eso es permanente. No para mí». Diego respiró profundamente. «Te he amado toda mi vida, abuelo. Te he respetado, te he seguido ciegamente. Pero esto no puedo perdonarlo». «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que no volveré a hablarte hasta que aceptes que voy a estar con Elena, que voy a casarme con ella, no con Isabela, que ella es mi elección y esa elección no es negociable». El silencio del otro lado fue pesado, cargado de años de expectativas rotas.
Si haces esto, dijo Fernando finalmente, su voz temblorosa, perderás todo. Los Montalvo retirarán su apoyo. Otros socios cuestionarán tu estabilidad. Tu reputación... No me importa, interrumpió Diego. Sin Elena, nada de eso tiene sentido de todos modos. Entonces eres un tonto, igual que tu padre. Diego sintió el golpe, pero no retrocedió. Si ser como mi padre significa elegir el amor sobre el poder, entonces estoy orgulloso de ser como él. Adiós, abuelo. Llámame cuando estés listo para aceptar mi decisión. Colgó antes de que Fernando pudiera responder. Cuando regresó al dormitorio, encontró a Elena despierta, mirándolo con ojos aún hinchados pero más claros. ¿Hablaste con tu abuelo? Diego se sentó en la cama junto a ella, tomando su mano. Le dije que no hablaré con él hasta que acepte lo nuestro. Que me voy a casar contigo, no con Isabela. Elena se incorporó bruscamente. ¿Qué dijiste? Diego sonrió y era una sonrisa llena de certeza. Que voy a casarme contigo. Cuando estés lista, por supuesto. No es una propuesta formal. Todavía. Pero quiero que sepas mis intenciones. Eres tú, Elena, solo tú. Las lágrimas volvieron a rodar por las mejillas de Elena, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de alegría, de un amor tan profundo que la abrumaba. Te amo, susurró. Dios, Diego, te amo tanto que me asusta. Era la primera vez que alguno de ellos decía esas palabras en voz alta. Diego sintió como si algo dentro de él se expandiera, llenando espacios que no sabía que estaban vacíos. Yo también te amo, respondió, su voz ronca de emoción. Nunca pensé que diría estas palabras a alguien, pero contigo son lo más fácil que he dicho en mi vida. Se miraron en el silencio de la madrugada, y entonces Elena cerró la distancia entre ellos, besándolo con una desesperación que hablaba de todo el miedo que había sentido, todo el alivio de saber que era real. Diego respondió con igual intensidad, sus manos enredándose en el cabello de Elena, atrayéndola más cerca. El beso fue profundo, hambriento, cargado de promesas y necesidad. «Quédate conmigo», susurró Elena contra sus labios. «Esta noche, quédate». Diego se apartó ligeramente mirándola a los ojos. «¿Estás segura?» «Nunca he estado más segura de nada en mi vida». Y en ese momento, bajo las primeras luces del amanecer filtrándose por las cortinas, algo cambió entre ellos. La urgencia se transformó en ternura, el deseo en reverencia. Diego la besó lentamente, explorando cada centímetro de su rostro, su cuello, mientras Elena temblaba bajo sus caricias. No fue apresurado ni torpe. Fue la danza perfecta de dos personas que finalmente se permitían ser completamente vulnerables una con la otra. Diego la tocaba como si fuera algo sagrado, y Elena se entregaba con una confianza que jamás había sentido antes. Cuando finalmente estuvieron juntos, fue devastador en su perfección. Elena sintió lágrimas rodar por sus mejillas por la intensidad de la conexión, por la sensación de estar completa por primera vez en su vida. Y Diego, mirándola a los ojos mientras se movían juntos, supo que nunca habría otra mujer para él. Solo ella, solo Elena. Después, acurrucados bajo las sábanas, con los cuerpos entrelazados y los corazones aún acelerados, Diego besó su frente suavemente. «Eres mía», susurró, «y yo soy tuyo, para siempre». Elena sonrió contra su pecho, trazando círculos perezosos sobre su corazón. «Para siempre», repitió. Se quedaron dormidos así, completamente envueltos el uno en el otro, ajenos al mundo exterior. Pero el mundo exterior no los había olvidado. Fernando Santoro no durmió nada esa noche. Se quedó sentado en su estudio, mirando fotografías de su hijo y su nuera, recordando cómo los había visto juntos, tan enamorados que el mundo entero parecía desvanecerse cuando se miraban. Recordó cómo había desaprobado esa relación también, cómo había dicho que su hijo se estaba distrayendo, que necesitaba enfocarse en el negocio. Y entonces vinieron el accidente y el vacío que nunca había sanado completamente. Ahora, viendo a su nieto elegir el mismo camino, Fernando se dio cuenta de algo terrible. Había pasado tanto tiempo construyendo un imperio que había olvidado por qué estaba construyéndolo en primer lugar. ¿De qué servía el poder si no había nadie con quien compartirlo?
¿De qué servía el legado si lo único que dejaba era soledad? Miró el teléfono, su orgullo batallando con el miedo de perder al único familiar que le quedaba. El orgullo ganó, por ahora. Pero en su corazón, Fernando sabía que estaba cometiendo el mismo error que había cometido con su hijo. Y esta vez podría costarle todo. Las siguientes semanas fueron una montaña rusa emocional. Diego e Elena se volvieron inseparables, viviendo en su propia burbuja de felicidad recién descubierta. Pero no todo era perfecto. La ausencia de Fernando en la vida de Diego era como una sombra constante, oscureciendo los momentos más felices. Elena lo veía en los ojos de Diego cuando pensaba que ella no estaba mirando. Esa tristeza profunda, esa pérdida que ningún beso, ninguna caricia, ninguna palabra de amor podía borrar completamente. Diego amaba a su abuelo, y esa separación lo estaba destruyendo por dentro, aunque nunca lo admitiera en voz alta. Una tarde, mientras almorzaban en el apartamento de Elena, ella finalmente abordó el tema. «Deberías llamarlo», dijo suavemente, acariciando el dorso de la mano de Diego. «No hasta que acepte lo nuestro. Diego, es tu abuelo. Te crió. Te salvó cuando perdiste a tus padres. Sé que te duele estar separado de él». Diego la miró, y en sus ojos había una vulnerabilidad que raramente mostraba. «No sabes cuánto. Pero si cedo en esto, si vuelvo sin que haya aceptado nuestra relación, entonces estaré diciéndole que está bien lo que hizo, que es aceptable lastimarte para conseguir lo que quiere. Y eso nunca será aceptable para mí». Elena sintió su corazón derretirse. Este hombre, tan poderoso y controlado con el resto del mundo, era completamente suyo. La defendía con una ferocidad que la conmovía hasta las lágrimas. «Te amo», dijo simplemente, porque no había otras palabras que expresaran mejor lo que sentía. Diego sonrió, esa sonrisa que reservaba solo para ella, y la atrajo hacia su regazo. «Yo también te amo, más de lo que las palabras pueden expresar». La besó profundamente, y como siempre, Elena se derritió en sus brazos. Estos días se conocían íntimamente. Cada beso, cada caricia, cada noche juntos profundizando su conexión. Diego era un amante atento, siempre asegurándose de su placer antes del suyo, tocándola con una reverencia que la hacía sentir adorada. Y Elena se había vuelto audaz en su amor, aprendiendo lo que le gustaba a Diego, descubriendo el poder que tenía sobre él cuando lo tocaba de ciertas maneras, cuando susurraba su nombre contra su piel. Pero más allá de la pasión física, había algo más profundo. Era en los momentos tranquilos donde Elena realmente sentía la magnitud de su amor. Cuando Diego cocinaba para ella en su propia casa, desastrosamente, pero con tanto esfuerzo que Elena no podía dejar de reír. Cuando la llamaba solo para decirle que la extrañaba, aunque se hubieran visto hace 2 horas, cuando se quedaba despierto hasta tarde ayudándola con propuestas para eventos importantes. Una noche, estaban acostados en la cama de Diego después de hacer el amor, con los cuerpos entrelazados y las respiraciones aún aceleradas. Elena trazaba patrones perezosos sobre el pecho de Diego, disfrutando del sólido latido de su corazón bajo sus dedos. «¿En qué piensas?», preguntó Diego besando su cabello. «En lo feliz que soy», respondió Elena, «y en lo aterrador que es estar tan feliz, como si en cualquier momento algo pudiera arrebatármelo». Diego la apretó más fuerte. «Nada va a arrebatarme de tu lado, nada ni nadie». «¿Y tu abuelo?». Diego suspiró profundamente. «Ha pasado 1 mes, Elena. 1 mes sin hablar con el hombre que me crió, que me enseñó todo lo que sé. Y no ha cedido. Ni una sola vez ha intentado contactarme». «Quizás es demasiado orgulloso para dar el primer paso», sugirió Elena. «Tú dijiste que es terco. Tal vez está esperando que tú lo llames. Si lo llamo ahora, sin que él haya aceptado nuestra relación, entonces estoy validando su comportamiento. Estoy diciéndole que puede manipularnos, lastimarnos, y que yo simplemente lo aceptaré. O...». Elena se incorporó sobre un codo para mirarlo a los ojos. «Estás dándole la oportunidad de ver que te importa, que a pesar de todo, sigues siendo su nieto y lo amas. No se trata de quién gana, Diego, se trata de tu familia». Diego la miró durante un largo momento, procesando sus palabras.
¿Cuándo te volviste tan sabia? Elena sonrió. Siempre lo he sido, solo que ahora me escuchas. Diego rió, y el sonido fue como música para los oídos de Elena. La besó lentamente, con ternura. Eres increíble, ¿lo sabías? Lo mencionas ocasionalmente, bromeó ella. Esa noche, mientras Elena dormía acurrucada contra él, Diego pensó en sus palabras. Tal vez tenía razón. Tal vez era hora de tomar el primer paso. No como una rendición, sino como un puente. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, el destino intervino. Al día siguiente, mientras Diego estaba en una reunión, recibió una llamada de la asistente de su abuelo. Su voz sonaba temblorosa, asustada. «Señor Santoro, necesita venir al hospital de inmediato. Su abuelo tuvo un colapso. El mundo de Diego se detuvo. ¿Qué? ¿Cómo está?» «Está estable por ahora, pero los doctores dicen que es grave. Por favor, venga rápido». Diego abandonó la reunión sin explicación, llamando a Elena mientras corría hacia su coche. «Mi abuelo está en el hospital». Su voz se quebró. «Elena, no sé qué hacer». «Ve con él», dijo Elena firmemente. «Ve ahora. Yo te encuentro allá. Te amo. Yo también te amo. Ve». Diego condujo al hospital con el corazón en la garganta, su mente llena de recuerdos. Su abuelo enseñándole a andar en bicicleta, sentándose con él en las noches después de la muerte de sus padres, cuando las pesadillas no lo dejaban dormir, enseñándole a construir el imperio que ahora dirigían juntos. No podía perderlo. No así, no con tanto sin resolver entre ellos. Cuando llegó al hospital, corrió hacia la habitación donde le habían dicho que estaba Fernando. Encontró a su abuelo en la cama, conectado a varios monitores, con el rostro pálido pero los ojos abiertos. «Abuelo». Diego tomó su mano, y por primera vez en semanas, el hielo entre ellos se quebró. Fernando miró a su nieto, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Diego». Su voz era débil. Lo siento tanto». Y en ese momento, con su abuelo vulnerable y arrepentido frente a él, Diego supo que todo había cambiado, que finalmente había esperanza. Pero también supo que la verdadera prueba aún estaba por venir, porque fuera de la habitación, Isabela Montalvo acababa de llegar al hospital, y no tenía intenciones de rendirse sin pelear. Diego sostenía la mano de su abuelo, sintiendo la fragilidad en esos dedos que siempre le habían parecido tan fuertes, tan inquebrantables. Fernando Santoro, el patriarca que había construido un imperio, lucía pequeño en esa cama de hospital. «No hables», dijo Diego suavemente. «Necesitas descansar». «No». Fernando apretó su mano con sorprendente fuerza. «Necesito decir esto. He sido un viejo tonto, Diego. Un viejo tonto y orgulloso. Abuelo, déjame terminar». La voz de Fernando se quebró. «Cuando tu padre eligió el amor sobre el poder, pensé que era débil. Y cuando murió, me culpé por no haberlo preparado mejor, por no haberlo hecho más fuerte. Así que contigo decidí que sería diferente. Te moldearía para ser invencible, racional, pragmático». Las lágrimas rodaban por las mejillas del anciano. «Pero al hacer eso, casi te quité la capacidad de ser feliz, de amar. Vi cómo mirabas a esa chica, Elena, y era exactamente como tu padre miraba a tu madre. Y me asusté, Diego. Me asusté de perderte como perdí a tu padre». Diego sintió su propia garganta apretarse de emoción. «No me vas a perder, abuelo. Ya lo hice durante estas semanas, y fue el infierno más grande que he experimentado. Peor que perder a tu abuela, peor que perder a tu padre. Porque esto fue mi culpa. Yo te alejé con mi orgullo, con mi terquedad». Fernando tomó una respiración temblorosa. «Quiero conocer a Elena, la verdadera Elena, no la idea que construí en mi cabeza. Si ella te hace feliz, si te hace sonreír de la manera en que lo hacías cuando eras niño, entonces ella es todo lo que podría desear para ti». Diego se inclinó y abrazó a su abuelo, algo que no hacía desde que era adolescente. Ambos hombres lloraron, liberando semanas de dolor, años de emociones contenidas. «Te amo, abuelo», susurró Diego. «Siempre te he amado. Y yo a ti, hijo. Y yo a ti». La puerta se abrió y Elena entró, deteniéndose abruptamente al ver la escena íntima.
Iba a retroceder, pero Diego extendió su mano hacia ella. «Ven», dijo con una sonrisa llena de lágrimas, «quiero que conozcan al amor de mi vida». Elena se acercó tímidamente, consciente de estar ante el hombre que había intentado separarlos. Pero cuando miró a Fernando Santoro, no vio al patriarca intimidante. Vio a un anciano frágil, arrepentido, con ojos que se parecían tanto a los de Diego que dolía mirarlos. «Señorita Vargas», dijo Fernando con voz ronca, «le debo una disculpa». «Muchas disculpas, de hecho». «No necesita...» «Sí, necesito», interrumpió Fernando. «La juzgué sin conocerla. Intenté comprarla, manipularla, destruir lo que tiene con mi nieto. Y lo hice por miedo, no por lógica. Por miedo a perder a Diego como perdí a mi hijo». Elena sintió lágrimas picar en sus ojos ante la sinceridad cruda en la voz del anciano. «Yo también tengo miedo», admitió. «Miedo de no ser suficiente para su nieto, de no encajar en su mundo. Pero lo amo. Lo amo más de lo que pensé que podría amar a alguien». Fernando miró entre ambos jóvenes, viendo el amor tan obvio entre ellos, y finalmente entendió lo que había estado ciego a ver. «Entonces los dos son unos tontos», dijo con una sonrisa débil, «porque claramente están hechos el uno para el otro». Antes de que alguien pudiera responder, la puerta se abrió violentamente. Isabela Montalvo entró como un huracán, su rostro una máscara de furia apenas contenida. «¿Qué está haciendo ella aquí?», exigió señalando a Elena. «Isabela», dijo Diego levantándose y colocándose protectoramente frente a Elena, «este no es el momento, ni el lugar. ¿Cuándo será entonces? ¿Cuándo finalmente admitas que esto es ridículo? Tú y yo estamos destinados a estar juntos. Nuestras familias. No hay un tú y yo», interrumpió Diego firmemente. «Nunca lo ha habido. Te lo he dicho innumerables veces, pero te niegas a escuchar». «Porque es un error». La voz de Isabela se elevó histéricamente. «Ella no es nada comparada contigo. No tiene educación, no tiene conexiones, no tiene...» «Basta». La voz de Fernando, aunque débil, tenía autoridad. «Ya es suficiente, Isabela». Isabela se volvió hacia el patriarca, sorprendida. «Pero, señor Santoro, usted mismo dijo...» «Dije muchas cosas estúpidas», interrumpió Fernando, «y ahora las retracto todas. Mi nieto ama a Elena Vargas, y yo acepto eso. De hecho, lo celebro». El rostro de Isabela se descompuso, pasando por la incredulidad a la rabia descontrolada. «Esto es una traición. Mi padre, tu padre entenderá», dijo Fernando con firmeza recuperada. «Y si no lo hace, entonces eso es problema suyo, no mío. Ya no sacrificaré la felicidad de mi nieto por alianzas comerciales». Isabela miró a Diego con ojos llenos de lágrimas furiosas. «Te arrepentirás de esto. Cuando ella te aburra, cuando te des cuenta de que cometiste un error, será demasiado tarde». «No me arrepentiré», dijo Diego envolviendo un brazo protector alrededor de Elena, «porque ella es la mejor decisión que he tomado en mi vida». Isabela los miró a todos con odio puro, y luego salió dando un portazo que resonó en el silencio. Elena se dejó caer en una silla, temblando. Diego se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. «¿Estás bien?» «Sí». Elena respiró profundamente. «Solo... fue intenso. Lo siento. Nunca debiste pasar por esto». «Valió la pena». Elena miró a Fernando, quien los observaba con una sonrisa cansada. «Si esto significa que finalmente tienes a tu abuelo de vuelta, valió cada segundo». Diego la besó suavemente, con reverencia. «Te amo tanto». «Yo también te amo». Fernando los observaba, y en su rostro había paz. Paz de haber hecho finalmente lo correcto, de haber elegido el amor sobre el orgullo. «Cuando salga de este hospital», dijo Fernando, «quiero organizar una cena. Una cena donde pueda conocer apropiadamente a la mujer que conquistó el corazón de mi nieto, y donde pueda disculparme apropiadamente por haber sido un viejo tonto». Elena sonrió a través de sus lágrimas. «Me encantaría, señor Santoro». «Fernando», corrigió el anciano. «Llámame Fernando. Si vas a ser parte de esta familia, y espero que lo seas pronto, entonces no hay necesidad de formalidades». Diego miró a su abuelo, luego a Elena, y sintió una felicidad tan completa que casi dolía. Finalmente, todos los pedazos estaban cayendo en su lugar.
Finalmente, podía ver el futuro que quería, uno donde el amor ganaba, donde las familias sanaban, donde Elena estaba a su lado para siempre. Y mientras sostenía su mano en esa habitación de hospital, con su abuelo sonriendo benévolamente, Diego supo que valió la pena cada batalla, cada lágrima, cada momento de duda, porque el amor verdadero siempre valía la pena, siempre. 2 semanas después, Fernando Santoro fue dado de alta del hospital. Los doctores dijeron que había sido un aviso: estrés, presión arterial alta, una vida de trabajo constante sin descanso. Necesitaba cambiar su estilo de vida, aprender a relajarse, a delegar más. Diego se había mudado temporalmente a la mansión familiar para cuidar de su abuelo, y Elena lo visitaba todos los días después del trabajo. Al principio había tensión, una incomodidad natural entre Elena y Fernando. Pero gradualmente, a través de conversaciones tranquilas y momentos compartidos, comenzaron a conocerse realmente. Fernando descubrió que Elena era brillante, con una mente aguda para los negocios que había pulido construyendo su propia empresa. Descubrió que era divertida, con un sentido del humor seco que lo hacía reír de maneras que no había reído en años. Y descubrió que amaba a su nieto con una pureza y sinceridad que no podía ser fingida. Elena, por su parte, vio más allá del patriarca intimidante. Vio a un hombre que había perdido demasiado en su vida y que se aferraba al control porque era la única forma que conocía de proteger a quienes amaba. Vio la ternura con la que miraba a Diego cuando pensaba que nadie estaba observando, la forma en que sus ojos se humedecían cuando Diego lo abrazaba. Una tarde, mientras Diego estaba en una llamada de trabajo, Fernando y Elena se quedaron solos en el jardín de la mansión. El anciano le sirvió té con manos que aún temblaban ligeramente. «Hay algo que quiero darte», dijo Fernando, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Perteneció a mi esposa, la abuela de Diego». Elena abrió la caja con manos temblorosas y encontró un anillo exquisito. Un zafiro rodeado de pequeños diamantes, elegante y atemporal. «Señor, Fernando, no puedo aceptar esto». «Sí puedes», insistió Fernando con una sonrisa, «y vas a hacerlo. Porque sé lo que mi nieto está planeando, y cuando finalmente te pida matrimonio, quiero que lleves esto. Es una tradición familiar. Mi esposa lo usó, mi nuera también, y ahora es tuyo». Elena sintió lágrimas rodar por sus mejillas. «Yo no sé qué decir. Di que harás feliz a mi nieto. Di que lo cuidarás cuando yo ya no esté. Di que le darás la familia que merece. Lo prometo». Elena tomó la mano arrugada de Fernando. «Lo prometo con todo mi corazón». Fernando la abrazó, y fue como recibir la bendición que Elena no sabía que necesitaba tanto. Esa noche, Fernando organizó la cena que había prometido. No fue en un restaurante elegante, sino en la mansión, con una comida preparada por el chef privado de la familia. Estaban solo los tres, Fernando, Diego y Elena. Durante la cena, Fernando compartió historias de Diego cuando era niño, anécdotas que hicieron sonrojar a Diego y reír a Elena hasta que le dolieron los costados. Habló sobre los padres de Diego, sobre el amor que se tenían, sobre cómo ese amor había sido lo más hermoso que había presenciado. «Me equivoqué al pensar que el amor era debilidad», dijo Fernando mirando a su nieto. «El amor es la mayor fortaleza que existe. Tu padre lo sabía, y ahora tú también lo sabes». Diego tomó la mano de Elena sobre la mesa, apretándola suavemente. «Lo aprendí de ella». Elena sonrió, sintiendo su corazón tan lleno que pensó que podría explotar. Después de la cena, mientras Fernando descansaba, Diego llevó a Elena al jardín. La luna llena brillaba sobre Barcelona, y el aire olía a jazmín. «Ha sido una noche perfecta», dijo Elena, acurrucándose contra el pecho de Diego. «No ha terminado», respondió él misteriosamente. La guió hacia un área del jardín que había sido preparada con velas y pétalos de rosa. En el centro había una manta extendida con almohadas. «¿Qué es todo esto?», preguntó Elena, su corazón acelerándose. «Un recordatorio». Diego la giró para que lo mirara. «De la noche en que casi nos besamos por primera vez, cuando todo cambió entre nosotros. Quería recrearla.
pero mejor. La besó entonces, lenta y profundamente, con toda la pasión y ternura que sentía. Elena se derritió en sus brazos, sus manos deslizándose por su espalda, atrayéndolo más cerca. Se recostaron en la manta, mirando las estrellas, con los cuerpos entrelazados y los corazones sincronizados. ¿Sabes lo que pienso cuando te miro?, preguntó Diego, girándose para quedar de costado mirándola. ¿Qué? Pienso en cómo un momento puede cambiar toda tu vida. Un momento en un evento benéfico, viendo a una mujer hermosa ajustar unas flores, y de repente todo tiene sentido. Todo lo que viví antes fue para traerme a ese momento, a ti. Elena sintió lágrimas calientes en sus ojos. Diego, espera. Él se sentó, ayudándola a sentarse también. Tengo algo más que decir, y necesito decirlo bien. Tomó sus manos entre las suyas, mirándola con tal intensidad que Elena olvidó cómo respirar. Sé que ya te dije que quiero casarme contigo, pero no era el momento adecuado. Había demasiadas cosas sin resolver, demasiado caos. Pero ahora todo está en su lugar. Mi abuelo te ama casi tanto como yo. Hemos superado cada obstáculo, y no quiero esperar ni un día más. El corazón de Elena latía tan fuerte que estaba segura de que Diego podía oírlo. Elena Vargas. Diego sacó una caja pequeña de su bolsillo, pero no era la que Fernando le había dado. Este es un anillo que elegí para ti. Lo compré la semana después de conocerte, antes de saber siquiera si sentías lo mismo. Pero cuando lo vi, supe que era perfecto para ti. Abrió la caja revelando un anillo delicado, un diamante solitario en un engaste sencillo pero elegante, sin pretensiones, perfecto en su simplicidad. Cásate conmigo, no porque sea lo lógico o lo práctico. Cásate conmigo porque no puedo imaginar un solo día de mi vida sin ti, porque me haces querer ser mejor, porque tu sonrisa es lo primero que quiero ver cada mañana y lo último cada noche, porque te amo con cada fibra de mi ser. Elena lloraba abiertamente ahora, incapaz de contener la marea de emociones. Sí, susurró. Sí, 1000 veces sí. Diego deslizó el anillo en su dedo y luego la besó con una intensidad que los dejó a ambos sin aliento. Se recostaron nuevamente en la manta, besándose bajo las estrellas, explorándose con manos ansiosas, susurrándose palabras de amor entre cada caricia. No hicieron el amor allí en el jardín, conscientes de que Fernando estaba dentro, pero la promesa estaba en cada toque, en cada mirada cargada de deseo. Pronto, prometió Diego contra sus labios. Muy pronto serás mi esposa. No puedo esperar, respondió Elena, sonriendo a través de sus lágrimas de felicidad. Y mientras se abrazaban bajo el cielo nocturno de Barcelona, ambos supieron que lo peor había quedado atrás, que ahora solo quedaba construir el futuro juntos. Un futuro lleno de amor, risas y todo lo que el destino tuviera preparado para ellos. Los 3 meses siguientes fueron un torbellino de preparativos. Elena había insistido en organizar su propia boda, negándose a contratar a otro planificador de eventos. Diego había sonreído ante su terquedad, sabiendo que era una de las muchas cosas que amaba de ella, su necesidad de mantener el control sobre las cosas que le importaban. Al menos déjame ayudar, había dicho Diego una noche mientras ella revisaba muestras de invitaciones por 5ª vez. Tú ya ayudas. Elena lo besó suavemente. Estás aquí. Eso es todo lo que necesito. La noticia de su compromiso se había extendido rápidamente por Barcelona. Hubo murmuraciones, por supuesto. La alta sociedad no podía creer que Diego Santoro, el soltero más codiciado de España, se casaría con una organizadora de eventos sin apellido noble. Pero Diego no les prestó atención, y Fernando, sorprendentemente, se convirtió en el mayor defensor de Elena. Mi futura nieta es más impresionante que todos ustedes juntos, había dicho Fernando en una cena de negocios cuando alguien se atrevió a hacer un comentario despectivo. Construyó su empresa de la nada, sin ayuda de nadie. ¿Cuántos de ustedes pueden decir lo mismo? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Elena y Diego habían decidido casarse en la pequeña iglesia donde los padres de Diego se habían casado, seguida de una recepción íntima en la casa de piedra en Sitges. No querían un espectáculo pomposo,
solo celebrar su amor con las personas que realmente importaban. 2 semanas antes de la boda, Elena estaba en su oficina finalizando los últimos detalles cuando Marta entró con expresión preocupada. «Elena, hay alguien aquí para verte, dice que es urgente». «¿Quién?». La respuesta vino cuando Isabela Montalvo entró, pero esta vez se veía diferente. No había furia en su rostro, solo resignación cansada. «Solo necesito 5 minutos», dijo Isabela, antes de que Elena pudiera pedirle que se fuera. Elena dudó, pero algo en la voz de Isabela la hizo asentir. Marta salió, cerrando la puerta tras ella. «¿Qué quieres, Isabela?». Isabela se sentó sin invitación, mirando sus manos perfectamente arregladas. «Vine a disculparme». Elena parpadeó, segura de haber escuchado mal. «¿Qué?». «Me comporté horriblemente contigo», continuó Isabela, su voz quebradiza. «Te humillé, te mentí, intenté comprarte. Hice cosas de las que me avergüenzo profundamente, y lo hice porque estaba obsesionada con la idea de Diego, no con el hombre real». Levantó la mirada y había lágrimas en sus ojos. «Pasé años convencida de que él me debía algo, que yo era la elección correcta. Pero nunca me pregunté si yo era feliz con esa idea, o si él lo era. Solo veía lo que se suponía que debía ser, no lo que realmente quería. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora?». «Porque me voy». Isabela sonrió tristemente. «A Nueva York. Mi padre tiene negocios allá y necesita ayuda. Pero antes de irme necesitaba decirte que lo siento. No espero que me perdones, solo necesitaba que lo supieras». Elena la estudió en silencio, viendo finalmente a la mujer detrás de la máscara de rabia y celos. «Te perdono», dijo finalmente. «No por ti, sino por mí, porque no quiero llevar ese peso a mi matrimonio». Isabela asintió, levantándose. «Hazlo feliz. No porque yo no pude, sino porque él merece serlo». «Lo haré», prometió Elena. Cuando Isabela se fue, Elena se sintió como si un peso que no sabía que llevaba hubiera sido levantado de sus hombros. Los días previos a la boda pasaron en un borrón de actividad. Diego apenas podía ver a Elena porque ella estaba constantemente ocupada con los preparativos y la extrañaba con una intensidad física que lo sorprendía. Cada noche la llamaba solo para escuchar su voz, para decirle cuánto la amaba, cuánto deseaba que llegara el día en que ella fuera oficialmente suya. La noche anterior a la boda, siguiendo la tradición, no se vieron. Diego se quedó en la mansión con Fernando y Elena en su apartamento con Marta y algunas amigas. «¿Nervioso?», preguntó Fernando mientras compartían un whisky en el estudio. «Aterrado», admitió Diego. «No de casarme con ella. Eso es lo más seguro que he estado de algo en mi vida. Pero tengo miedo de no ser suficiente, de decepcionarla de alguna manera». Fernando rió suavemente. «Tu padre me dijo lo mismo la noche antes de su boda, y le dije lo que te diré a ti. El amor no se trata de ser perfecto. Se trata de elegir cada día amar a esa persona, incluso en los días difíciles. Se trata de crecer juntos, de perdonar, de construir». Diego asintió, sintiendo la sabiduría en esas palabras. «La amo tanto que a veces duele». «Ese es el tipo correcto de dolor», sonrió Fernando. «El tipo que te hace sentir vivo». Esa noche, Diego apenas durmió, su mente llena de imágenes de Elena caminando hacia él por el pasillo de la iglesia, de la vida que construirían juntos, de los hijos que esperaba tener algún día. Elena tampoco durmió mucho. Se quedó despierta mirando su vestido de novia colgado en el armario. Un diseño simple pero elegante, en satén color marfil, sin el exceso de encajes y adornos. Era perfecto, como todo lo demás. Se tocó el vientre distraídamente, sin saber que en unos meses ese gesto tendría un significado completamente diferente. «Mañana», susurró al vacío. «Mañana comienzo el resto de mi vida con el hombre que amo». Y con esa promesa en sus labios, finalmente se quedó dormida, soñando con ojos oscuros que la miraban con adoración infinita. El amanecer llegó demasiado rápido y no lo suficientemente pronto. Y con él llegó el día que ambos habían estado esperando. El día en que dos almas se convertirían en una. El día en que el amor finalmente ganaría sobre todas las adversidades. El día de su boda.
La pequeña iglesia en las afueras de Barcelona estaba llena de luz dorada que se filtraba a través de los vitrales antiguos. No había cientos de invitados, solo las personas que realmente importaban. Marta y algunos empleados de Elena, colegas cercanos de Diego, y por supuesto, Fernando Santoro, quien ocupaba el lugar de honor en la primera fila. Diego esperaba en el altar con un traje impecable pero con las manos temblando ligeramente. Nunca había estado tan nervioso en su vida. Miró a su abuelo, quien le guiñó un ojo con complicidad y sonrió a pesar de los nervios. Las primeras notas de música comenzaron a sonar y todas las cabezas se volvieron hacia la entrada. Y entonces la vio. Elena caminaba sola por el pasillo, habiendo elegido entrar por sus propios medios, un símbolo de la mujer independiente que era. Su vestido de satén marfil se ajustaba perfectamente a su figura, simple pero absolutamente devastador en su elegancia. Llevaba el cabello recogido en un moño suelto, con algunos mechones enmarcando su rostro, y en su cabello había pequeñas flores blancas. Pero lo que realmente robó el aliento de Diego fueron sus ojos. Brillaban con lágrimas de felicidad mientras caminaba hacia él, con una sonrisa tan radiante que iluminaba toda la iglesia. Diego sintió sus propios ojos humedecerse. No le importó que todos lo vieran al borde de las lágrimas. En ese momento solo existía ella, caminando hacia él, hacia su futuro juntos. Cuando Elena finalmente llegó a su lado, Diego tomó sus manos y se inclinó para susurrar: «Estás absolutamente perfecta. Tú también», susurró ella de vuelta, con voz temblorosa de emoción. La ceremonia fue hermosa en su simplicidad. El sacerdote habló sobre el amor verdadero, sobre el compromiso, sobre construir una vida juntos. Pero Diego apenas escuchó las palabras. Estaba perdido en los ojos de Elena, en la forma en que sus dedos se entrelazaban con los suyos, en la realidad de que en minutos ella sería su esposa. Cuando llegó el momento de los votos, Diego tomó una respiración profunda. «Elena», comenzó, su voz clara a pesar de la emoción, «antes de conocerte, mi vida era predecible, controlada, vacía. No sabía que estaba vacía hasta que tú la llenaste de color. Me enseñaste que el amor no es debilidad, sino la mayor fortaleza. Me enseñaste que está bien ser vulnerable, está bien sentir. Prometo amarte cada día, en los buenos y en los difíciles. Prometo protegerte, apoyarte y celebrar cada momento contigo. Prometo ser el hombre que mereces todos los días de mi vida». Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Elena ahora. Cuando fue su turno, su voz tembló, pero fue firme. «Diego, me mostraste lo que significa ser amada completamente. Me enseñaste que soy suficiente, exactamente como soy. Antes de ti no creía que pudiera tener esto, este tipo de amor que se lee en los libros, pero tú me probaste que era posible. Prometo estar a tu lado en cada batalla. Prometo amarte con cada parte de mi ser. Prometo construir una vida contigo llena de risas, amor y todo lo que soñemos juntos. Eres mi presente y mi futuro, y no puedo esperar a vivir cada día contigo». Diego tuvo que parpadear rápidamente para contener las lágrimas. «Los anillos», dijo el sacerdote. Fernando se levantó actuando como testigo de Diego y entregó los anillos. Cuando Diego deslizó la alianza en el dedo de Elena, junto al anillo de compromiso que ya llevaba, sintió como si algo dentro de él se asentara en su lugar, como si finalmente estuviera completo. Elena hizo lo mismo, sus dedos temblando ligeramente mientras colocaba la alianza en el dedo de Diego. «Por el poder que me ha sido conferido», dijo el sacerdote con una sonrisa, «los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia». Diego no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Tomó el rostro de Elena entre sus manos y la besó con toda la pasión, ternura y amor que sentía. Elena se derritió en sus brazos, devolviéndole el beso con igual intensidad, consciente de que este era el primero de miles de besos como marido y mujer. Los aplausos estallaron en la pequeña iglesia, pero ellos apenas los escucharon. Cuando finalmente se separaron, Diego apoyó su frente contra la de ella. «Esposa mía», susurró. «Esposo mío», respondió Elena, sonriendo a través de sus lágrimas.
La recepción en la casa de Sitges fue perfecta, comida deliciosa, música suave, risas y bailes bajo las estrellas. Fernando dio un discurso que hizo reír y llorar a todos, admitiendo públicamente que había sido un viejo tonto, pero que estaba agradecido de que su nieto hubiera sido más sabio que él. A veces, dijo Fernando, levantando su copa, el mejor legado que podemos dejar no es un imperio de negocios, sino una familia construida sobre el amor. Diego y Elena, ustedes me han enseñado eso. Gracias por salvarme de mi propia terquedad. Salud por el amor verdadero. Cuando Diego y Elena bailaron su primer baile como marido y mujer, el mundo desapareció nuevamente. Solo existían ellos dos, moviéndose al ritmo de la música, con las manos entrelazadas y los corazones sincronizados. ¿En qué piensas?, preguntó Diego, acercándola más. En que soy la mujer más afortunada del mundo, respondió Elena, y en que no puedo esperar a empezar nuestra vida juntos. Ya comenzó. Diego la besó suavemente. En el momento en que dijiste, sí quiero. Esa noche, cuando finalmente estuvieron solos en la habitación que habían preparado en la casa de Sitges, Diego llevó a Elena en brazos a través del umbral, haciéndola reír con el gesto tradicional. Hicieron el amor con una ternura y pasión renovadas, celebrando su unión, prometiéndose todo con cada caricia, cada beso, cada susurro. No era diferente a las otras veces que habían estado juntos, pero de alguna manera lo era todo. Porque ahora eran marido y mujer, unidos no solo por el amor, sino por votos que durarían toda la vida. Los meses siguientes fueron una mezcla de felicidad doméstica y pasión constante. Dividían su tiempo entre el apartamento de Elena, que Diego insistió en mantener porque era donde comenzó todo, y la mansión familiar donde Fernando los visitaba constantemente. Diego había comenzado a delegar más en el trabajo, priorizando el tiempo con su esposa sobre las reuniones interminables. Elena expandió su negocio, con Diego como su consejero no oficial, disfrutando ver cómo su imperio crecía bajo su dirección brillante. Y entonces, 4 meses después de la boda, Elena comenzó a sentir cambios en su cuerpo, náuseas matutinas, sensibilidad en los senos, un cansancio inexplicable. Al principio lo atribuyó al estrés del trabajo, pero cuando su periodo se retrasó 2 semanas, supo que tenía que hacerse una prueba. Cuando vio las 2 líneas rosadas en el test de embarazo, Elena se quedó paralizada en el baño de su oficina, con las manos temblando y el corazón latiendo como un tambor. Estaba embarazada. Iba a ser madre. Diego iba a ser padre. Esa noche preparó una cena especial en casa. Diego llegó tarde de una reunión, disculpándose profusamente. «Lo siento, amor». La reunión se extendió más de lo... «Está bien», lo interrumpió Elena, con una sonrisa misteriosa. «Ven, siéntate». Diego la estudió con curiosidad mientras se sentaba en el sofá. Elena parecía nerviosa, emocionada, como si tuviera un secreto que estaba a punto de explotar. «¿Qué pasa?», preguntó tomando sus manos. Elena respiró profundamente y luego, sin decir palabra, tomó las manos de Diego y las colocó sobre su vientre todavía plano. Diego la miró confundido por un momento y luego la comprensión golpeó como un rayo. Sus ojos se abrieron enormes, su boca se abrió en shock. «Estamos... Vas a ser padre», susurró Elena, las lágrimas ya rodando por sus mejillas. «Estoy embarazada, Diego». Por un momento, Diego no reaccionó. Solo la miró con esos ojos oscuros llenos de asombro absoluto. Y entonces, para completa sorpresa de Elena, las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Diego también. Diego Santoro, el empresario implacable, el hombre que había mantenido control férreo sobre sus emociones durante 36 años, estaba llorando de alegría pura. «¿De verdad?». Su voz se quebró. «¿Un bebé? Un bebé», confirmó Elena sonriendo a través de sus propias lágrimas. «Nuestro bebé». Diego la abrazó con tanta fuerza que casi le cortó la respiración, su rostro enterrado en su cuello mientras sollozaba. Elena lo sostuvo, acariciando su cabello, dejando que liberara toda la emoción. «Te amo», decía Diego entre sollozos. «Dios, te amo tanto, y voy a amar a nuestro bebé con todo lo que tengo. Lo sé,
Elena besó su cabello. Lo sé, amor. Cuando Diego finalmente pudo controlarse, se arrodilló frente a ella y besó su vientre con una reverencia que hizo que el corazón de Elena se derritiera. «Hola, pequeño», susurró contra su piel. «Soy tu papá, y voy a hacer todo lo que pueda para ser el mejor padre del mundo. Te lo prometo». Elena pasó sus dedos por el cabello de Diego, sintiendo una felicidad tan completa que casi dolía. «Nuestro bebé va a ser tan amado», dijo suavemente. «Tan amado», acordó Diego, levantándose y besándola profundamente, como su madre. Esa noche, acostados en la cama con las manos de Diego descansando protectoramente sobre el vientre de Elena, ambos soñaron con el futuro, con un bebé de ojos oscuros o color miel, con risas llenando la casa, con una familia construida sobre el amor más puro. «¿Crees que será niño o niña?», preguntó Elena soñolienta. «No me importa», respondió Diego, besando su cuello, «mientras se parezca a ti». «Espero que se parezca a ti», sonrió Elena. «Tus ojos, tu fuerza, tu corazón. Mi amor por ti», añadió Diego. «Espero que herede eso, que sepa amar como yo te amo a ti». Elena se giró en sus brazos para mirarlo a los ojos. «Te amo, Diego Santoro. Gracias por enseñarme lo que significa el amor verdadero». «Gracias a ti por salvarme», respondió Diego besándola suavemente. «Por mostrarme que la vida es más que trabajo y obligación, por darme una razón para sonreír cada día». Se quedaron dormidos así, con las manos entrelazadas sobre el comienzo de su nueva vida, soñando con todo lo que estaba por venir. Y en la mansión familiar, Fernando Santoro también soñaba. Soñaba con el tataranieto que pronto conocería, con la familia que su nieto había construido, con el amor que finalmente había aprendido a valorar sobre todas las cosas, porque al final el amor siempre gana, siempre ha ganado y siempre ganará. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.